Hoy estoy, no me acuerdo de nada, así, acuérdame de todo, porque bueno, he pasado como 2 días. Ayer, de hecho, ya estuve haciendo revisando el examen, ya está el examen, bueno, el examen no, el primero de resolución de casos, que tiene que hacer la otra semana, ya está hecho y ya hice las soluciones y todo. Duré como ayer todo el día ahí trabajando haciendo el examen y eso, pero ya ahora sí ya está listo. Entonces, ese de Y daría 0,02 y entonces quiere decir que mi valor que tenía acá tendré que cortarlo a 2 decimales. Entonces sería 1,52 con 0,02. Entonces ahora sí, tengo que hacer el logaritmo. Entonces, y es igual al logaritmo de esto. Y es igual al logaritmo de 1,52 con 0,02. Entonces, ¿cómo era la fórmula de logaritmos? Ya no me acuerdo cómo era. Vamos a buscar acá en la clase. Estimación de la incertidumbre. Y acá viene la fórmula. Logaritmo en base 10 de A, entonces ese ya sería 0,434. S de A sobre A. Entonces, hacemos la operación, logaritmo de 1,52 me da 0,18184358879. Y el S de Y sería 0,434 S de A, que sería 0,02 dividido entre A, que sería 1,52. Esto me da 0,02 dividido entre 1,52 multiplicado por 0,4. 0.0057. Esto me da 6 por 10 a la menos 3, redondeado. Sí, ¿verdad eso? Sí, señor. Entonces, la respuesta sería 0,182. Lo tengo que cortar en 3 decimales. Una incertidumbre de 0,006. Y esta sería la respuesta final. Sí, ¿verdad? ¿Dudas con esto? No, profe, muchas gracias. Me quedó una duda porque con otra ahí que acabo de enviar porque tiene que ver con un factor, pero en el laboratorio se usa otro, entonces se me hizo una confusión. Entonces no hay que hacer cálculos, era más que todo si podía explicármela, porfa. Sí, voy. La que dice factor, ok. Vamos a ver. Factor. No sé por qué cada vez que copio algo
voy a cerrar otra vez. Sí. Ya, y ahora sí. Bueno, disculpen, es que esta pizarra está imposible, así. No sé qué será lo que le pasa. A partir de este año es que me han comenzado a dar problemas. Y si la cierra y la vuelve a abrir, profe. Ya, sí. Ese es el problema. Al determinar la incertidumbre estándar de un balón aforado de 50 mililitros, la componente de del efecto de temperatura se debe ir entre 1,96, ya que siempre está con un 95% de confianza. Sí, profe, mi duda es que ahí indica que siempre está por el 95% de confianza, pero en los materiales del curso dice que el factor que se divide puede cambiar dependiendo, y en cambio en laboratorio siempre tomamos como que tiene 95% de confianza, entonces por eso me generaba confusión. Sí, no, eso no es cierto. De hecho, normalmente no dice que sea un 95% de confianza. Puede ser para algunos tipos de cristalería, pero no necesariamente es el caso. No, yo no diría que en ningún caso de cuestiones de incertidumbre uno podría decir que siempre es de una forma. En realidad puede variar dependiendo del fabricante y un montón de aspectos. Entonces, no diría que eso realmente es correcto, que siempre está a un 95% de confianza. Realmente no, no me parece que sea correcto. Entendido, gracias, profe. Un gusto. ¿Alguna otra consulta? Listo. Ok, Profe, entonces, profe. ajá, Yo tengo como un par de consultas, digamos. Es que una sí es con, bueno, no tampoco, digamos. Una es con la mediana, digamos. La mediana, ajá, si yo tengo datos pares, ¿verdad? Yo escojo los dos centrales y los promedio. ajá, Pero la cantidad de decimales, digamos que todos los decimales eran uno en cada dato. ajá. Pero en la mediana me da dos decimales, tengo que redondearlo a uno o lo dejo en dos. Normalmente, por las reglas que tenemos, debería seguirse las reglas de cifras significativas. Ajá, entonces dejamos un Entonces, uno. se dejaría en uno, sí. Ah, bueno, y la otra es con respecto, digamos, ya a la tolerancia, es así. Ajá, Que, digamos, por ejemplo, nosotros en equipo volumétrico asumimos tolerancias, digamos, la dimos entre raíz de 6 para estandarizar por la distribución triangular. ajá. Pero, digamos, ¿por qué es eso? Es que no entiendo por qué, digamos, entre raíz de 6 tiene que ver con las rayitas y eso, yo sé, pero, digamos, no hay como la relación. O Sí, tal vez sí, pero quiero compararlo también con otra cosa después de la respuesta que usted me dé. sí, es muy típico que las mediciones, la tolerancia de la escala de equipo volumétrico siga una distribución triangular, porque en el caso específico de medir volúmenes, es mucho más probable que los valores se encuentren cercanos al valor nominal, digamos. Si yo quiero medir, no sé, 14,00 mililitros,
están los valores de medición que yo voy a hacer, van a estar normalmente más cercanos a 14,00 y entonces siguen una distribución más bien triangular, o sea que se hace preferencia a ese valor central más que los valores en los lados, digamos. Entonces, es como algo ya sabido, característico de medir volúmenes, que usualmente en los volúmenes la tolerancia sigue este tipo de distribución triangular. Es que, no, es que yo quería compararlo con las mediciones de la regla que hicimos nosotros aquella vez en las clases, porque, digamos, también lo siento como parecido, como que también tienen las rayitas, así, ese equipo analógico, digamos. Entonces digo yo, ¿por qué la regla sí es distribución triangular, rectangular y no triangular? Ya eso sería como más filosófico. Sí, la respuesta de momento que puedo dar es esa, pero podría intentar profundizar un poco más en la respuesta. Voy a apuntar acá para que no se me olvide. ¿Qué más encuentro? Distribución. ¿Cómo es que te llamas? Walter. Sí, Pero bueno, Walter, usted me tiene que ayudar a buscar también. A ver qué encuentro está bien. para la próxima clase. Ajá, está bien. ¿Qué más? Me dice Paula, profe, si a mí una incertidumbre me da 1 y el valor de una suma me da 4,87734, ¿esta cómo se reportaría? ¿Como una sola cifra significativa? Sí, si la incertidumbre, si usted tiene 4,88 y la incertidumbre le da 1, entonces tendría que reportar el valor como 5 más menos 1. Esa sería la forma correcta. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda con incertidumbres y todo esto? Listo. Sí. Entonces, lo que quería que hiciéramos hoy, bueno, quería primero de todo aclararles algo. Y es que si he visto que existe una duda con respecto a cuándo usar la repetibilidad y este tipo de cosas. Entonces, tomemos el caso, qué sé yo, que habíamos visto de, bueno, tomamos otro ejemplo, qué sé yo, puede tener una concentración de una sustancia y esa concentración va a depender de gramos por dividido entre la masa molar multiplicado por la pureza este, y dividido entre el volumen, que se puede. Entonces digamos que yo termino mi concentración y depende de estos factores. Entonces yo puedo hacer un diagrama de pescado y mi diagrama de pescado va a ser concentración y voy a tener los factores pureza, volumen, masa molar y los gramos que presenta. Entonces, yo puedo, por ejemplo, determinar los diferentes factores de diferentes formas. Entonces, yo sé que la pureza normalmente viene reportada un valor acá, entonces lo saco con el valor de la pureza que reporta el fabricante, ¿verdad? Y normalmente lo que hago es dividirlo entre raíz de 3. A menos que me digan otra cosa, ¿verdad? El volumen, normalmente en volumen vamos a tener diferentes contribuciones. Yo puedo tener tolerancia, puedo tener repetibilidad y puedo tener efecto de la temperatura. En la masa molar, pues, las diferentes contribuciones, ¿verdad? Que yo saco utilizando la tabla de la IUPAC. Y en la masa podemos tener tolerancia y podemos tener repetibilidad. Y si la mido por diferencia, tengo que tomarlos en cuenta 2 veces. Esta es una forma, digamos, de ver la cuestión de los componentes que están interviniendo. Pero una forma también es, yo puedo no tomar, se pegó.
décimas. Puedo tener estas contribuciones. Otra forma es que yo, por ejemplo, tenga yo puedo verlo de la siguiente forma. Yo puedo ver que tengo concentración, tengo igual pureza, masa molar, aquí volumen, acá los gramos que pesé, pero yo también puedo hacer otra espina, digamos en el pescado, y poner acá repetibilidad. Si yo pongo repetibilidad acá, entonces Profe, ¿qué es esa primera R, perdón? no, esta era pureza, perdón. Pureza. Entonces, la pureza hemos dicho que es P entre raíz de 3. El volumen hemos dicho que va a tener tolerancia y que va a tener temperatura. La masa molar iba a tener esas contribuciones de masa molar. La masa que yo pesé puede tener, acá hemos dicho que tolerancia y repetibilidad. Pero yo puedo tomar acá solamente la tolerancia. Y entonces las componentes de repetibilidad la tomo como una espina diferente. Entonces, en este caso, la repetibilidad la calculo como la relación estándar de la media, como S entre raíz de N. Y entonces, esas son dos formas en que yo lo puedo hacer. ¿Cuándo uso una o cuándo uso la otra? Va a depender, por ejemplo, de los datos que yo tenga disponibles. Entonces, si en mi problema, por ejemplo, yo tengo los datos de repetibilidad de la masa, el volumen, etcétera, entonces yo puedo usar esos valores dentro de las componentes correspondientes. O si no, yo los puedo tomar aparte, como en el segundo caso. Ahora, si hago de una forma, no hago la otra. ¿Por qué? Porque si no, estoy tomando la repetibilidad dos veces. Entonces, yo tengo que evitar usar las componentes doblemente. Entonces, si las uso acá adentro, entonces ya no lo puedo usar como una espina separada. Ahora, si yo calculo la repetibilidad como una espina separada, como en este caso, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que combinar todas estas componentes con la fórmula que tengo, o sea, de multiplicación, esta que está acá. Los gramos, la pureza, la masa molar y el volumen, lo combino como multiplicación con división. Y de último, entonces, todos esos componentes los puedo combinar con la repetibilidad como si fuera suma, o sea, la suma al cuadrado de los componentes. Si lo tomo aquí adentro, pues sería lo mismo. Saco todos los componentes del volumen, saco todos los componentes de la pureza, la masa molar y la repetibilidad, E y E de la masa, y entonces todos esos los combino como multiplicación y división, simplemente. Entonces, estas son dos metodologías como se puede hacer. Ahora, otra cosa que también noté la vez pasada que estaban trabajando en grupos es que mucha gente tenía la confusión si a qué tenía que yo que sacarle la desviación estándar. Entonces, en este caso, siempre en la medida, pues, o sea, esta repetibilidad, ¿con qué la calculo? Esta repetibilidad sería la repetibilidad, pero en mi mensurando, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la desviación estándar de la media de mi mensurando, en la medida de lo posible que yo pueda calcular eso, ¿verdad? O sea, de la concentración. No quiere decir que yo voy a sacar, por ejemplo, la desviación estándar de la masa que pesé o la desviación estándar del volumen que medí, sino que yo en la medida posible lo voy a hacer con la concentración. O sea, la desviación es la repetibilidad de mi mensurando, es lo que yo combino con todas estas componentes. Para que quede eso como vaya un poco más claro. Porque yo sí noté que muchas personas tenían los datos de volumen y tenían que sacar la alcalinidad, el problema que estamos viendo anteriormente, y entonces estaban sacando la repetibilidad de las mediciones de volumen, pero en realidad lo que ocupamos sacar en este caso era la repetibilidad de las mediciones de alcalinidad, o sea, de mi mensurante. Entonces, nada más como para aclarar un poco eso, de cuáles son las posibilidades en las que yo me puedo organizar mis contribuciones de las incertidumbres para el valor final. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Profe, Sí. no, es que digamos ahí en la práctica, digamos, utilizaron una bureta para ver cuánto consumió de ácido clorhídrico. Ajá, ajá.
Pero no se supone que, digamos, en valoraciones también tiene que ir agregado un valor de indicador, un error de indicador. Sí, de hecho yo creo que en la parte donde decía la valoración, en alguna parte del problema mencionaban el error de valoración. Ese error de valoración es el error que se toma en cuenta por el error humano de ver el viraje del cambio de color. Ajá. Ese es el que tendría que tomarse en cuenta. En el caso de una bureta, en una valoración tiene otro componente adicional, que es ese, el error de valoración. Entonces, si usted toma en cuenta todos los componentes de la bureta, tendría tolerancia, tendría repetibilidad, tendría temperatura y error de valoración. Son 4 componentes. A menos que la repetibilidad la saque y la tome en cuenta por fuera, digamos. Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta con esto? ¿Cómo les ha ido con trabajando con el problema que estábamos la semana pasada? ¿Qué tal lo han visto? Profe, yo tengo una duda, pero es respecto a la pureza. Ajá. Cuando en algún ejercicio o problema, vamos, nada más viene indicado la pureza que tiene ya sea el patrón, eh, y digamos, no viene ninguna incertidumbre asociada a esa pureza, digamos, ¿cómo se calcula esa incertidumbre? Entonces, en ese caso, se divide entre raíz de 3. Se asume que es una distribución rectangular y se divide entre raíz de 3 si no hay información para hacer la reducción correspondiente. Entonces, la reducción en ese caso es dividiendo entre raíz de 3. Ok, Profe, pero si no nos dan como del más menos y la incertidumbre, Si que no era le, como algo, es que yo vi que era como se pone un uno según la cantidad de decimales, pero la verdad no entendí esa fórmula. eso es como una forma de hacerlo aproximado. Normalmente no va a ser el caso. A usted le dan un certificado de calibración y le van a dar cuánto es ese valor de la incertidumbre en la pureza. Pero sigamos, le dicen 99,9% de pureza. Entonces, si usted no le dan nada, podría asumir que la incertidumbre es un 1 en el decimal, en el último decimal. Eso es como Ah, ok. y entonces ese 1 lo divide después entre raíz de 3. Pero normalmente no es el caso, normalmente tienen que darle el valor. Súper, gracias. Es que en la fue al contrario, entonces me enredé un montón. Ok, ok. Alejandro, Profe, digamos, en este caso, el problema que usted nos dio, no nos dan la repetibilidad no nos dan la repetibilidad del todo. Entonces, por eso usted estaba sacándola de ahí, digamos, por eso está como fuera del pescado. exactamente, entonces la repetibilidad la saco como la definición estándar de la medida y después la combino Ah, con ok, las otras. Exactamente. De hecho, en el ok. programa ahí medio le soplan porque después más adelante le dice que tiene que calcular la repetibilidad de esa forma. Entonces ahí ya más o menos le están soplando. Y la repetibilidad, perdón, sí, la repetibilidad se saca con la alcalinidad. La repetibilidad se saca con la alcalinidad, no con los volúmenes, exactamente. Ah, ok, gracias. O sea, recuerden que en su diagrama de pescado son las contribuciones de la incertidumbre a su mensurando, que su mensurando es la concentración. Entonces, para calcular la repetibilidad, yo debería calcular la repetibilidad de mi concentración, no de los volúmenes, porque los volúmenes ya estaba tomando las contribuciones en otro lado, digamos. Ya las estaba tomando como parte de las contribuciones de incertidumbre en el volumen, ¿verdad? Paula me pregunta, si a mí solo me dan 98%, entonces lo dividimos entre 100 y en el último decimal ponemos 1. Ajá, sí, exactamente. Exactamente así, Paula. ¿Alguna otra duda? Listo. Ok, entonces, Steven, Profe, una consulta. Con respecto, bueno, es con respecto al quiz y la tarea 1. ¿Para cuándo podríamos esperar los resultados? ¿O no? el tiempo para lograr las calificaciones son 10 días hábiles, entonces se vence este viernes que viene. O sea, este viernes ya se habilita la respuesta del 1.
Ok. ¿Y nos darían alguna calificación para el intento 1 del quiz o sería simplemente hacer el 2 por confianza? Para el 1, las calificaciones están disponibles cuando vence el plazo, entonces estarían disponibles, si no me equivoco, hoy en la noche del Ajá. primer intento. Ok, Ese perfecto. sí se califica inmediatamente. Gracias, profe. Con gusto. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Sí, entonces, si no hay más consultas, lo que quería es que el resto de la clase siguiéramos trabajando en la solución del problema 1. La idea de estar trabajando en este problema es para que ustedes se familiaricen con la parte de trabajo en grupo y de una vez me gustaría que me enseñen su diagrama de pescado, porque van a resolver el problema y si ya lo tienen, que puedan también proseguir resolviéndolo. Ahí me pueden estar llamando y yo puedo ir como visitando las diferentes salas para ir viendo a ver cómo van con la solución del problema. Pueden ir, por ejemplo, resolviéndolo en Excel, es una posibilidad también. Ahí vamos viendo las soluciones en Excel. Y si hay algún grupo que ya haya terminado de resolver eso, qué sé yo, que se haya reunido, lo haya resuelto, o algo así, podemos también, si no, continuar con el problema 2, cualquier cosa. Entonces, eso sería como la idea de hoy. Entonces, si gustan, voy a hacer las salas y vamos a continuar trabajando entonces con eso. Vamos a hacer, cada uno recuerda cuál era su número de grupo. Recuerden que sería el número en que aparece, en el orden en que aparecen en la hoja de Excel que les había pasado, cualquier cosa. Otros, vamos a hacer 11. Listo, ahí está. Profe, Sí, es que yo la clase pasada no me pude conectar, entonces no sé cuál es el grupo. Es que es con los que uno trabaja para los análisis de casos. exactamente, ya te digo. Ah, ok. Carlos, ¿qué apellido sos? Perdón. Jiménez. Carlos Jiménez, vamos a ver. Carlos, vos estás 1, 2, 3. El grupo 4 sería. Profe, ¿me puede meter en el grupo 6? Gracias, profe. Justo. Steven. Vamos a ver, Ajá. Steven, grupo 6. Listo. Pero es que para que me accese a la sala número 6, profe, es. Ok, perfecto. Profe, no me acuerdo el número de grupo. Alejandro y Luis. Profe, yo soy del grupo 1. Ajá, ajá. Y Alejandro, a ver, Alejandro Bonilla. Ah, en el 5 creo. Yo creo que sí, sí. Ajá, sí. Ujú. Gracias. Y Luis, ¿usted qué es? ¿Está solo? ¿Usted hoy? Ah, no, bueno, sí. No, sí, está solo, ¿verdad? En teoría estoy en el grupo 1. Sí, pero luego que no hay nadie en el room. En el 1. Sí. No sé qué se han hecho esos compañeros. No, de hecho, bueno, el viernes trabajé solo con Roger. Ajá, ajá. Los otros dos ¿No no les, se pudieron conectar y no sé hoy. no les he escrito a los otros a ver qué se habrán hecho? Hoy no. Nosotros hicimos un grupillo en Telegram. Ah, bueno, pero ya están en contacto, por lo menos. Sí, sí, digamos, yo les puse un correo a los dos de la semana pasada y hicimos un grupo en Telegram. Ah, ok, Estamos ahí en buenísimo, contacto. buenísimo. Genial, genial. Y bueno, Y si estoy solo, no importa. está bien, está bien. Te paso al room 1, entonces. Sí, sí. Bueno,
Ah, bueno, Profe, disculpe, ¿podría habilitar la opción de compartir compartir. pantalla? Ajá. Sí. Ajá. Está bien, está bien. Ahí ya. Gracias.